Nos llegó el momento de hablar. Aquí inicia Hablemos de Memoria. Hoy estuve paseando con Salvador, un amigo de mis papás que es cura. Hemos estado hablando sobre la vida de Jesucristo. Me ha contado su vida, cómo se preocupaba por los pobres y era perseguido por los romanos, al igual que papá, mamá y otros compañeros que son perseguidos por los militares. También a Jesucristo lo detuvieron, lo torturaron y al final lo ejecutaron en una cruz. Hemos caminado por toda la séptima hasta llegar a mi cafetería favorita al lado del trabajo de mi mamá. Nos encanta porque hacen ensaladas de frutas con un delicioso jugo de naranja recién exprimido. Como es un día especial, Salvador me invita a la ensalada especial que incluye una bola de helado de limón. Mientras nos sirven, me sigue contando. Siempre han existido hombres buenos que son incomprendidos por su tiempo. El poder siempre está en manos de personas con pocos escrúpulos, que suelen ser siempre ricas y no quieren compartir con nadie sus riquezas. No piensan en el prójimo y en su sufrimiento. ¿Y cuántos siglos han pasado para que siga todo igual?, le digo desafiante. Él, que siempre nos tiene mucha paciencia, sonríe diciendo: sí, María, han pasado muchos siglos, muchas guerras y las que quedan, pero hay muchas cosas que han mejorado. Por ejemplo, antes en todos los países del mundo los niños trabajaban y la gente no vivía más de 30 años. Mi papá dice que hay niños que hacen ladrillos de tierra desde que tienen 3 años, vuelvo a contestarle. Sí, es cierto, pero ya quedan menos y muchas personas estamos en contra del trabajo infantil, me responde. ¿Jesucristo también estaba en contra del trabajo infantil? A ver si se sabe esta respuesta. No, en esa época todavía les quedaba mucho y el trabajo infantil era algo normal. Tampoco se planteaban que los hombres y las mujeres son iguales. Pues qué mal, le digo muy indignada. Bueno, Jesucristo sí decía, hay que respetar a todas las criaturas del Señor y honrarlas. Bueno, por lo menos la arregló con eso. Mi helado está increíble, me comería una montaña igual. Salvador me mira fijamente y sonríe, se toma 2 cucharadas más de su ensalada de frutas y vuelve a la carga con más historias de Jesucristo. Ella es Azor, es la protagonista del programa de hoy, junto con otros invitados que yo tengo aquí, y es la autora de este libro titulado Memorias de una niña viajera, el texto que ella leía. Azor, bienvenida, muchas gracias por estar aquí en Conmemora Radio. Muchas gracias a ustedes por abrir el espacio. Azor, ¿de qué va este libro, Memorias de una niña viajera? Memorias de una niña viajera es mi historia personal novelada. Con esto quiero decir que todos los hechos en la historia son verídicos, pero han sido modificados en el orden, en el tiempo. Hay personajes que han sido creados. Es como crear una estructura de novela para contar una historia en el mundo real. Azor, ¿y qué le pasa a esa niña viajera? Pues a la niña viajera, digamos que es una niña rebelde, queer, muy atravesada, como se dice acá, que pues desde chiquita pues empieza como a darse cuenta que hay un señor que está todo el día en la casa, en la puerta de la casa con una metralleta vigilándolos, y empieza a tener esa noción de peligro y empieza pues a saber que sus papás están en actividades políticas que al final les conlleva una persecución política, la cárcel y la tortura. Entonces nosotros nos vamos de acá, contamos esa historia. Y a partir de ahí empieza otros viajes de la niña viajera, como otras aventuras, donde también nos vamos encontrando, buscando un lugar tranquilo en el mundo, nos vamos encontrando con otras guerras. Bueno, pues a propósito de esta historia que nos cuenta Azor y que está consignada en este libro, Memorias de una niña viajera, yo tengo a 3 invitados aquí en cabina. Ellos son Juan Manuel Sarama, Randolph Laverde y Juan Pablo Luque, del equipo de investigación del Centro Nacional de Memoria Histórica, específicamente en la Agenda Exilio. Buenas tardes a los 3. Buenas tardes a ti y a toda la audiencia. Bueno, les voy a pedir que se acerquen un poquito al micrófono cuando hablen para que podamos escucharnos. Juan Manuel, ¿de qué va la Agenda Exilio? Bueno, la Agenda Exilio parte del interés y la necesidad que encuentra el Centro de Memoria Histórica en trabajar una perspectiva del conflicto que no se quede en ese territorio colombiano, en esa idea que circunscribimos a unas fronteras, y entender que las huellas de esa guerra van más allá, van con las historias como la de Azor, que cruzan los océanos, que cruzan los ríos, que cruzan las montañas, de alguna manera cruzan esas fronteras
y están viviendo de alguna manera u otra las experiencias que afrontan no solo las personas, sino los grupos, las comunidades exiliadas que por una u otra razón fueron perseguidas en Colombia por sus ideales, por su forma de pensar, por su manera de creer un país y tuvieron que dejarlo, pero eso, digamos, que estén fuera del país no quiere decir que no dejen de pensarlo, de sufrirlo, de contemplarlo, de recordarlo, y de alguna manera lo que se trata de hacer desde la Agenda Exilio es empezar a contemplar el exilio de todas estas personas, de cómo quieren verse representadas en la historia de la guerra, pero sobre todo en la historia del país. Bueno, no sé si Randolph o Juan Pablo nos puedan contar por qué es importante pues hacer visible esta problemática, porque yo creo que se habla mucho de desplazamiento interno, pero poco se conoce sobre el desplazamiento transfronterizo o el exilio mismo. Pues sí, justamente nosotros ahora estamos trabajando en nuestra investigación en las memorias de las personas que se encuentran en esas fronteras cercanas de Panamá, Ecuador y Venezuela, y lo que nos muestra pues esas voces de las personas que están ahí en las fronteras es cómo esta temática pues ha sido invisibilizada, de pronto porque cuando las personas salen de la frontera como que su historia a veces termina ahí, pero obviamente las experiencias, las vivencias, pues tal y como lo muestra también la novela de Azor, tiene que ver con qué es lo que está pasando fuera, ¿no? Y cómo el conflicto armado pues no se ha circunscrito solamente a Colombia, sino ya está afectando y ha afectado pues a los países que lo rodean y a otros países también alrededor del mundo. Randolph, el Centro Nacional de Memoria Histórica avanza en un material que se llama Caja de Herramientas, Recordar y Narrar el Exilio. ¿Qué es esto? ¿Por qué el centro ve la necesidad de producir un material así? Bueno, pues mira, primero recordar y narrar el exilio pues es como fruto de un ejercicio colaborativo de muchas voces, empezando primero por la población exiliada, las organizaciones de víctimas también en el exterior y sobre todo recoger un poco los avances que ha tenido el centro frente a esta iniciativa, empezar a posicionar el tema. Como comentaban los compañeros, pues la memoria es supremamente importante. Las personas exiliadas quieren empezar a hacerse visibles a través de sus propias narrativas, no unas narrativas impuestas por otros, sino desde las propias voces de ellos. Y es por eso que queremos a través de este material contribuir a unos pequeños ejercicios, empezar a plantear una posible ruta para que desde las propias organizaciones y personas empiecen a hacer ejercicios propios desde las propias organizaciones, desde las propias personas, y no, digamos, no dependan de una entidad, una organización, una institución para poder hacer sus ejercicios de memoria. Esa es como la gran apuesta un poco de recordar y narrar el exilio, dar herramientas como básicas que se pueden también nutrir con otros ejercicios que han hecho desde el exterior, pero pues que aporte, digamos, a los procesos de cada organización. O sea, esto es básicamente como un paso a paso de cómo empezar a reconstruir esa memoria histórica. Exacto. Azor, ¿para qué les ha servido hacer memoria a las personas refugiadas o exiliadas desde tu experiencia? Una cosa que la gente no sabe es que cuando te roban un poco la tierra, cuando te roban la posibilidad de estar en tu país por una situación pues traumática de violencia, y los desplazados por la violencia, hay algunas cifras que llegan 7 millones de personas, es que es como como una muerte social, es como que te abocan a ser un invisible en el país de acogida, porque tampoco, y también es en esa invisibilidad y esa precariedad, pues de esa salida, pues toda la gente que he conocido, que es mucha a lo largo de todos estos 36 años, viven como una dualidad del país que no pueden recuperar y el vivir en países donde no han elegido, donde la precariedad laboral y las circunstancias, pues mucha gente que a lo mejor acá tenía una profesión, como que eran médicos, periodistas, en los países de acogida no tienen la posibilidad de ejercer o tienen que pasar muchísimos años haciendo trabajos muy, muy precarios, y luego que el tema del estatuto de refugiado se cerró bastante después de los años 80 en toda Europa. Entonces es muy difícil demostrar una persecución política, es muy difícil demostrar
una tortura. Entonces, todo esto hace que sea muy complicado, ¿no? Y que la gente viva como en una ausencia de identidad, como que viva en una invisibilidad también marcada por el miedo y marcada por no poderse mostrar, porque tiene esa memoria del miedo y de la cultura del terror de que si se muestra le va a pasar algo también allá. Juan Manuel, ustedes han venido trabajando en un material titulado Memorias del exilio colombiano. ¿Usted nos puede contar a propósito de esto que nos comenta Sor, cuáles han sido los principales hallazgos de eso, como cuál es la situación, no sé si en alguna cifra o en las principales conclusiones que se han hallado sobre el exilio colombiano? Sí, digamos que hay muchos puntos sobre los que podríamos sacar conclusiones. Creo que lo que, digamos, nos acaba de comentar Azor es justamente un punto de partida sobre una de las conclusiones fundamentales, y es un paso esencial que hay que dar en el país es avanzar hacia que todas esas personas, grupos o comunidades exiliadas dejen de salir del olvido y dejen de salir de esa posición invisibilizada a la que se tuvieron que enfrentar por las múltiples experiencias que los llevaron a salir del país. De alguna manera hay una corresponsabilidad que tiene Colombia como un país que de alguna manera no pudo garantizar esa seguridad o esas condiciones para que las personas pudieran continuar sus proyectos de vida en Colombia, pero también no se han trazado los puentes suficientes para que en esos países de acogida, en esos contextos, se entienda que fue una población que salió no porque quiso, no porque buscó una nueva vida a partir de una migración, sino porque fue una circunstancia forzada. Entonces el punto de partida, que de alguna manera es el propósito de la investigación, pero asimismo se retroalimenta de todas las ideas, de todas las luchas que están haciendo las personas exiliadas a nivel, digamos, individual o colectivo, es buscar mecanismos para que dejen de salir del olvido. Y eso es muy importante no solamente para recuperar esas memorias, para reparar a estas personas y para que ellas puedan reconstruir sus proyectos de vida, sino para el país, para que entienda que hay una parte de una verdad de eso que sucedió en el conflicto, de eso que sucedió en la guerra, que no conocemos porque esa verdad se la llevó las fronteras, se la llevó el paso del tiempo y se la llevó el exilio mismo. Entonces esa apuesta por recuperar es una de las primeras, digamos, conclusiones que lleva el informe, que de alguna manera es tanto el punto de partida como el punto de llegada, y es seguir explorando estos mecanismos que no solamente se pueden dar a nivel estatal o a nivel de entidades, como decía Randolph, sino que tienen que explorarse desde las mismas población exiliada y cómo quiere verse representada en la historia de Colombia, para que esa verdad y esas memorias no queden simplemente de un lado o del otro lado de la frontera y se puedan reforzar con eso que estamos empezando a comprender aquí en el país. Por eso esta experiencia de Voces para Transformar a Colombia le da un lugar a exilio, y ese lugar a exilio es un lugar de una pregunta de cómo queremos pensar el exilio y cuáles son esos puentes que tenemos que tejer y construir para que haya una mayor visibilización de esta problemática. Juan, seguramente esta problemática, como muchas otras, tiene un subregistro grandísimo, pero ¿hay algún estimado de cuánta gente pudo haber sido exiliada durante este conflicto armado? Digamos, esta siempre es una pregunta complicada que ante una falta de un registro oficial que haya llevado, por ejemplo, el Estado colombiano como el Estado expulsor de su población, que tenemos que llegar como a las cifras de protección internacional que nos hablan, dependiendo del rango del tiempo que se hable, de entre unos 300.000 o 600.000 colombianos refugiados. Lo que pasa, digamos, de estas cifras es que es las cifras de las personas que tuvieron acceso a la protección internacional o que fueron reconocidas, en este caso por la Agencia de Naciones Unidas, que es el ACNUR, que requerían protección internacional, pero muchos exiliados van por otros caminos, van por otras vías migratorias, entonces ese solo es un panorama, pero si solo nos quedamos con eso, más allá de hablar del subregistro que pueda haber, es hablar de 500.000 de personas colombianas que salieron del país. Es una cifra gigantesca que no tiene un comparativo a nivel regional en Latinoamérica y que nos acerca mucho más a los conflictos de Siria o de Afganistán o de los conflictos de África Central. Entonces esto nos lleva a cuestionarnos, bueno, ¿qué tanto en Colombia entendemos sobre nuestra propia problemática? Y si es bien, digamos, si bien es cierto que hemos empezado a avanzar a entender ciertas modalidades de nuestra guerra, ciertas repercusiones que ha tenido no solo a nivel de cifras, sino de personas, grupos y comunidades afectadas dentro del país, es muy poco lo que sabemos por fuera. Y en ese camino creo que de alguna manera es empezar a transgredir esas limitaciones que están en las cifras y pensar un poco más allá. No es solamente esclarecer de pronto las cifras, porque hay unas cifras que por el paso del tiempo ya no se podrán reconstruir, pero entender la magnitud y el impacto que ha tenido eso no solamente al país, sino a la sociedad en general. De acuerdo. Azor, ¿usted quiere compartirnos otro pedacito de Historias de una niña viajera?
Sí, quería decir que hay muchos trozos de la novela que hablan de la guerra, pero como te comentaba antes, Dani, quería leer también esos pedazos donde se refleja el tono de la novela y cómo ve el mundo una niña. Entonces voy a leer uno que me gusta mucho. Mi perro bandido perdió un ojo por defenderme hoy. Luchito y yo habíamos ido de expedición científica por la casa abandonada subiendo la calle, en la zona sin pavimentar. Ella no quiso entrar, pero como yo no quería que ella pensara que yo tenía más miedo que ella, yo sí entré. Estaba muy oscuro y Bandido empezó a ladrar. De repente, por todos los lados salieron gatos salvajes a atacarnos. Bandido se plantó delante de mí y peleó como valiente. Aún así me alcanzaron a rasguñar las piernas y la cara, pero el que peor quedó fue Bandido, que se quedó tuerto. Cuando salí a la calle, Luchito ya no estaba en la puerta, se había asustado tanto que se había ido corriendo a la tienda. Mi abuelita estaba dándole un vaso de agua intentando entender lo que Luchito le decía, pero se le trababa tanto la lengua que no había forma. María, María, miaus, miaus, malos, bandido, bandido, allí, allí. ¿Pero dónde allí, mija? No sé cuánto llevaban con la misma conversación cuando aparecí con Bandido en brazos. Cuando me vio mi abuelita Flora llena de sangre, se echó la bendición, me dio un baño y me hizo las curas. No me quejé, ni recuerdo que me doliera, aunque mi mamá está toda preocupada por si acaso esos gatos malhechores me hayan pegado alguna enfermedad. Yo solo estoy pendiente de las heridas de mi maravilloso Bandido, porque es un super perro, y si él no se queja, yo tampoco. Nunca nadie me defendió como él. Ahora, después de sus curas y baño, la abuelita le dio un hueso grande de res del sancocho. Mi abuelita dice que si no es por ese chandoso, posiblemente no lo cuento. Pero yo no tengo ganas de contar nada, solo quiero acariciar el lomo de mi perro y demostrarle que él es lo que más quiero en este mundo. Muchas gracias, Azor. Usted nos decía antes de que empezáramos el programa de radio que este libro también es un libro de aventuras, ¿no? Sí, que así no es solamente un libro de, digamos, de todos los eventos que pasaron mientras una niña tiene que salir de su territorio e ir al exilio, encontrarse con muchas dificultades, sino también un libro de aventuras. ¿De qué nos hablan esas aventuras? Yo creo que un poco la forma en la que, digamos que una de las formas que yo he tenido como para... una de las cosas que tienes como para que una historia que podría ser bloquearte vitalmente de por vida, poderla transformar o poder ir más allá, ha sido como el poder narrarlo todo desde y también como pasarlo todo por el humor y por... Entonces, al final, yo creo que cuando puedes volver a contar las cosas y las cuentas desde lo que también pasó, ¿no? Pasaron cosas que fueron muy duras, pero también pasaron cosas que fueron muy buenas y también yo no me arrepiento de mi vida, no me arrepiento de la vida que he tenido porque al final el ser humano que soy hoy, consciente de muchas cosas, es por toda la vida y la memoria que he tenido. Y a lo largo de la niña va creciendo y va buscando herramientas para ser más fuerte en todo ese camino y va viviendo historias, va viviendo aventuras y va enfrentándose a ellas y va viendo conflictos y va resolviéndolos y al final como que también el libro está muy atravesado pues por la misma memoria de mis abuelas que se defendían de un machismo en los años 50 acá en Colombia. También la niña se va defendiendo de una serie de situaciones que le pueden pasar a cualquiera, tanto en Colombia como fuera de Colombia como en España. Entonces es como también una respuesta de, por ejemplo, como la campaña en Estados Unidos de cuando se empezaron a suicidar muchos chicos y niños y niñas porque eran gays o eran trans, como esa campaña que hicieron un montón de artistas diciendo it gets better, o sea, que lo que quiere decir todo pasa, como que podemos sobrevivir a las cosas, podemos empoderarnos, podemos hacernos más fuertes, podemos subvertir las cosas y decir, bueno, sí, esta es mi memoria, estas son mis cicatrices, pero yo sigo adelante. Azor, ¿cómo le explicaron a esa niña a sus papás lo que estaba pasando? Pues mis papás directamente nunca me han explicado como lo que nos estaba pasando, como también a lo largo de la historia, la niña que narra es la niña que vive dentro de mí, esa es una niña que está despierta dentro de mí, que me visita en sueños. Entonces mis papás directamente nunca me explicaron pues lo que estaba pasando, la persecución política, sino que simplemente está ahí, es cosas que vas viendo, vas escuchando la niña va escuchando las conversaciones de los mayores, entonces también el libro es como un libro de pistas, como dice una amiga,
que el que lee, el que es adulto, va entendiendo lo que va sucediendo. La niña solamente está contando esas pistas. Bueno, pues para quienes acaban de llegar, yo les cuento que estamos con Azor. Ella es la autora de este libro titulado Memorias de una niña viajera, y estamos aquí también con los invitados de la Agenda Exilio del Centro Nacional de Memoria Histórica. Estamos hablando sobre el tema de los refugiados, el exilio y bueno, las memorias que las personas que han tenido que salir del país a causa del conflicto armado han reconstruido. Esto es Conmemora Radio, nosotros vamos a una pausa musical y ya seguimos conversando. Volver a tu tierra. Escuchábamos la canción Exilios de Roland Higuita del compilado Tocó Cantar, que es un material del Centro Nacional de Memoria Histórica que ustedes pueden escuchar en la plataforma SoundCloud. Ahí buscan el perfil del Centro Nacional de Memoria Histórica y pueden escuchar entonces esta canción. Nosotros seguimos aquí conversando con nuestros invitados de la Agenda Exilio y con Azor. Bueno, le quiero preguntar entonces a Juan Pablo Luque, ¿cómo ha sido el trabajo de campo cuando se hace esta investigación? Pues ha sido un proceso difícil, la verdad es que pues yo creo que lo que venimos hablando también del tema de la invisibilidad, de esas memorias también que se encuentran enterradas, pues no ha sido un proceso como sencillo. Obviamente el desenterrar estas memorias son recuerdos también dolorosos, igual los recuerdos también y las memorias más actuales también hablan de un proceso ya de resistencia, de organización, de lo que también Azor estaba hablando, de ver también el exilio como un umbral, como una oportunidad también para resaltar cosas positivas, pero más que todo el trabajo de campo ha estado pues apoyándose en las organizaciones y en las organizaciones que trabajan con comunidades refugiadas colombianas. Y ha sido un proceso pues de tejer unos vínculos de confianza muy rápidos, también de acuerdo al término de las logísticas y todos los recursos que están dispuestos para el proyecto, pero ha sido increíble porque pues para nosotros ver a las personas que de verdad quieren contar una historia, es decir, no se reservan a veces nada, y muchos otros que nos dicen es la primera vez que yo tengo la oportunidad para relatar algo así, ¿no? Esto como para también hacer un énfasis en que nuestra investigación está centrada en ese exilio más cercano de las fronteras de Colombia con Panamá, Ecuador y Venezuela. Entonces es increíble pues también ver que después de tantos años esas memorias todavía están buscando un espacio para aflorar. Y bueno, también el trabajo de campo pues ha sido como un espacio para encontrar otras maneras de expresar también ese exilio, no solamente narradas, sino pues también dibujadas por otros medios de reconstrucción de la memoria que no solamente abogan por el hablar y que han sido fundamentales también para entender esa heterogeneidad en el exilio. Es decir, acá no estamos hablando solamente de un tipo de persona, estamos hablando de miles de personas, de miles de maneras de pensar, de miles de pensamientos políticos. Entonces cada uno tiene unas reivindicaciones y un espacio diferente para hablar de la memoria, así como lo que les decía, unos quieren recordar, otros no, y dentro de eso pues un respeto también obviamente ante todos los que están haciendo estos procesos, pero ha sido un espacio bastante como lento, sosegado pues también para eso, porque como estamos diciendo, es algo que hasta ahora está empezando. Es una semilla que de verdad necesita ser más cuidada, tener mucha agua para que crezca un árbol que sea de verdad mucho más grande, porque ahorita está en un campo muy pequeño. De acuerdo. No sé si alguno de los tres quiere hacerle una pregunta a Azor. Juan Manuel, de pronto. Sí, Azor, yo quisiera pedirte, estábamos hablando un poco del tema de cómo es recordar para una niña y tantos niños, niñas y adolescentes que se exiliaron y de alguna manera a veces les cuesta que sus memorias sean, digamos, escuchadas porque su manera de relatar a veces no es la manera tradicional que uno busca, porque no hay una reconstrucción de pronto específica de hechos concretos, no hay una reconstrucción a veces lineal o hay muchos vacíos por esos espacios y esas transiciones en la vida que se dan justamente de crecer en el exilio o crecer viviendo esta situación de exilio. Entonces, digamos, la pregunta es,
a partir del ejercicio que tú hiciste y de todo este enorme reto que fue llevar tus memorias a un libro, ¿qué recomendaciones le darías a todas esas personas que quisieran contar sus memorias, pero tal vez no una memoria como de cómo la ven hoy en día, de un proceso más estructurado que tal vez tiene un adulto, sino esas memorias de niños o de infancia y adolescencia que pueden ayudar a esclarecer otras partes de la memoria que no las tenemos siempre en cuenta? Bueno, es complicado porque es un proceso personal, íntimo, complicado. Es una cosa que me lo han preguntado varias veces, ¿cómo haces para contar una historia así, no? Yo tengo amigos y amigas de 25 o 30 años de España de toda la vida que me conocen íntimamente y profundamente y que no tenían ni idea de lo que está en el libro. ¿Por qué? Porque es algo de lo que yo no podía hablar. Es más, en mi propia familia nunca se hablaba de este tema. Nosotros nos habíamos tenido que ir corriendo el país por causas políticas, pero hasta ahí se leía. Todo lo que pasó, todo lo que nos pasó después, todo ha sido como invisibilizado. Entonces, un poco lo que sí que creo es que como que cada uno tiene que ver por qué cuenta esa historia, ¿no? O sea, no porque si tú dices, bueno, hay que contar las memorias, ¿no? Porque al final, pues pero para mí sí que ha sido muy importante. Ya como te he comentado antes fuera de micrófono, empecé a escribir esta historia como una promesa a un gran amigo que murió, que también era refugiado político y con el que me crié desde los 12 años. Él había escrito su tesis en la Nacional, en la Nacho, para antropología, sobre nuestra generación, sobre segunda generación refugiada en España. Y pues en la última conversación que tenemos me dice, ¿tú no vas a contar nuestra historia? Y yo le dije, sí, pero yo no voy a hacer una tesis, yo voy a hacer una novela o una película. Y pocos días después, en un accidente, él muere, no era esperado, y yo tardo en contar la historia 12 años, ¿no? Empecé, y bueno, un poco el primer objetivo era como cumplir esa promesa, o sea, como que el primer objetivo, sin embargo, no era un objetivo suficiente como para que me desbloqueara. Entonces, en esos 10 años de silencio, de no poderme sentar delante del ordenador a escribir, de que es una cosa que es dura y que duele y que, ya te digo, que gente que me conoce profundamente no tenía ni idea de la historia, es con el proceso de paz y es con los foros de víctimas que se empiezan a dar pues en España, en Francia. Es cuando empezamos a hacer bicicleteadas, es cuando empezamos a hacer actividades también desde el extranjero con población refugiada política, pero también con población migrante colombiana, que también en algún sentido también para mí es refugiada política porque huyen de la violencia y de una estructura económica que también es violencia simbólica. Entonces, ¿hasta qué punto no somos todos refugiados? Entonces, con esta gente empezamos a tejer redes y empiezo a ver que hay mucha gente que empieza a contar su historia. Entonces, de repente me doy cuenta que si yo consigo terminar el libro, voy a poder establecer un diálogo, voy a poder establecer un puente con mi familia, de la que he estado separada 36 años, sin que yo lo eligiera, y que quizás todo lo que nunca tendré tiempo de explicarles está en ese libro. Y que este libro y estas memorias es simplemente una semilla de que esto también pasó, que ha habido una segunda generación de los hijos de la insurgencia, de los hijos de aquellos que se tuvieron que ir de Colombia por sus ideas políticas, y que nuestra historia hasta ahora no la ha contado nadie. Bueno, yo les voy a hacer una pregunta, ustedes decidirán quién la responde, pero Azor toca un tema que es muy importante y es la persecución política. ¿Qué dice el libro Memorias del Exilio Colombiano sobre esto? Bueno, la persecución política es una de las modalidades de persecución que podemos identificar en el conflicto armado. Digamos que esas son las persecuciones que versan sobre aquellas personas o grupos o movimientos políticos que por expresar cierto tipo de ideas fueron perseguidos de manera muchas veces sistemática, como hay varios casos en el país, y dan cuenta un poco de cómo el exilio tiene una relación con la persecución política, en el sentido en que cuando hay unas apuestas por silenciar cierto tipo de voces, cierto tipo de ideas, esos se van cercando dentro de las fronteras, y quienes quieren mantener esas ideas muchas veces para sobrevivir y para no ser, digamos, víctimas en un sentido directo, haber muerto, visto que sus familias fueran
directamente afectadas, pues no encontraron otra manera más que salir y proteger. Muchas veces era para proteger a sus familias, pero a veces proteger las ideas mismas. Entonces, las historias de los exilios que se dan en Colombia por la persecución política también tienen otros referentes. En el caso de América Latina, la persecución política ha sido una gran causa para que se dieran los exilios. En ese sentido, hay unas relaciones históricas a nivel, digamos, latinoamericano y de los países que han sufrido este tipo de situaciones. Y en ese sentido nos ayuda a entender otra parte importante del exilio, porque el exilio colombiano, si bien tiene unas características particulares por nuestro conflicto y por las realidades que aquí se dan, también ha afrontado estas experiencias de personas y grupos y comunidades que han tenido que salir del país forzadamente por expresar una idea, como se ha dado en otros contextos. Y esto todavía está por descubrirse y es muy poco lo que hemos empezado, digamos, a reconstruir sobre cuáles son las relaciones entre la persecución política, por ejemplo, en Colombia, y la persecución política que se dio en América Latina, sobre todo contra los líderes y lideresas de izquierda, las personas que querían reivindicar cierto tipo de derechos sobre la tierra, sobre las formas de vida tradicionales y ancestrales. Y en ese sentido es una persecución política que también es más amplia, porque a veces entendemos que una persecución política es una figura política, alguien que está reconocida por los medios de comunicación, o alguien que es conocido a voces, pero hay una manera de hacer política que trasciende mucho más allá, que hay unos espacios que van digamos, a nivel colectivo, que no son los más visibles, y en ese sentido también se da una persecución. Entonces es un umbral mucho más amplio, pero que va generando más preguntas que respuestas, pero definitivamente es un tema que hay que contemplarlo en la historia del exilio colombiano y de la persecución política colombiana. Bueno, a mí me dicen que tenemos una pregunta por acá. Hola, ¿cómo te llamas? Buenas tardes, mi nombre es Natalia Rojas. Yo quería preguntarle a Sor, primero felicitarla, porque yo creo que contar y narrar una historia de vida así es difícil y no siempre es fácil escribirla, ¿no? Entonces yo quería preguntarle, después de que ella logró contar la historia, ¿sí?, publicarla, que las personas conocieran sobre su historia, ¿qué cambió? ¿Cómo se siente después de mostrarle al mundo eso que tenía guardado por dentro? Gracias, Natalia. Gracias, Natalia, por la pregunta. Es una pregunta difícil. Con la novela he tenido un proceso complicado en el momento que se hace pública, en el momento que la historia se hace pública, porque es complicado, o sea, no es fácil de repente coger y desnudarte profundamente, ¿no? Entonces hay una cosa que sucede, y es que en todo este proceso, sobre todo desde que ya sacó el libro, que la primera presentación fue en Madrid, que fue el 23 de enero en el Teatro del Barrio, y sale un artículo en El País también como haciendo esa reseña, y al día siguiente me entrevista Vicky Dávila, y bueno, pues empieza a mover este libro. Entonces es como que yo necesito protegerme de lo que está sucediendo, necesito protegerme de mi propia historia. Entonces es como si la que escribió el libro fuera otra persona y yo soy su secretaria. O sea, yo soy la que tengo que hacer la logística, tengo que mandar los correos, tengo que llevar las redes sociales, pero ese libro ya no es mío. Entonces ya es como que me he separado mucho del libro, ¿no? Creo que solamente hasta que he llegado acá, a Bogotá, he empezado a asumir que era mi historia. Era como que creo que necesitaba aterrizar en Bogotá, y en el momento que aterrizo en Bogotá y que hago la presentación, quizás en un espacio como es La Redada, que es un espacio que me representa también, ¿no? Que es un espacio de contracultura, feminista, transfeminista, y donde rodeada de gente que me conoce también muy bien y que también ha participado de estas luchas de paz, de repente me apropio otra vez de mi historia. Y es cuando he vuelto acá, cuando de repente ya siento que es otra vez mi historia. Creo que necesitaba volver acá. Y que los libros salieran del horno, que han salido del horno hace 3 días, ¿no? Y bueno, pues se van a distribuir acá, y etcétera. Azor, eso es muy importante, que le contemos a la gente en dónde pueden conseguir el libro. A ver, acá en la Feria del Libro hay un stand en la Literatura Nacional, que es el stand 633 de Teoría y Praxis. El libro sale a la venta por 30,000 pesos y tiene 410 páginas. Luego también acá, muy cerca a este sitio del Centro de Memoria Histórica, que estamos en el número 20,
Pues en la entrada 17, donde están todos los libreros independientes, en el stand de autores y libreros independientes, que es el 1621, también se puede conseguir. Si hubiera librerías que quisieran tenerlo, tienen que hablar con Rojinegro, que es una distribuidora alternativa, libertaria, y con Carol. Entonces, si me siguen en las redes, que mi Facebook es Azor, pues ahí también después diré en qué librerías en Bogotá va a estar el libro disponible. Azor, ¿usted nos quiere compartir otro pedazo de Memorias de una niña viajera? Bueno, sí. A ver, segundito. Tranquila. Bueno, mientras Azor busca qué otro fragmento nos quiere compartir, yo le pregunto de pronto a Randolph, que hace rato que no se nos acerca el micrófono. Randolph, ¿la afectación que el exilio trae es diferente para hombres y para mujeres? Uy, pregunta complicada. ¿Juan? No. Randolph. Bueno, primero que todo, como ya hemos dicho, pues el exilio en sí mismo es un hecho que no es reconocido, digamos, como un hecho victimizante ni nada de eso. Ha estado invisible también en la historia del conflicto armado y claro, tiene afectaciones al igual que el desplazamiento forzado, afectaciones diferenciadas no solo para hombres y mujeres, sino hemos encontrado también afectaciones particulares para niños y niñas, adolescentes, personas con orientación sexual diferente. En fin, la experiencia del exilio es muy particular, no es equiparable una con otra. Lo cierto es que sí estamos como en un momento, digamos, histórico para que se empiece a posicionar el tema, se empiecen a generar espacios de reflexión y bienvenidos los aportes de mujeres exiliadas, hombres exiliados y en general todas las personas que han sufrido este hecho victimizante para que nos ayuden a construir, digamos, esa parte de la historia que ha estado como oculta del conflicto armado. Vale, pues yo creo que mientras tanto Azor ya encontró el fragmento que quiere compartir con nosotros. Hemos estado... ¿Funciona? ¿Se escucha? Hemos estado volando casi 8 horas. Si los aviones vuelan tan rápido y ha durado tanto, estamos ya muy lejos de Colombia. Después del susto del aeropuerto en San José, mi mamá no ha parado de hablar con Eurídice durante todo el vuelo. Solo quiero poder llegar a un lugar seguro y poder descansar. Nunca entenderé por qué nos persiguen, por qué no nos dejan tranquilos, le responde Eurídice. Y mi mamá, con mucho sueño, le cuenta lo mismo que nos ha contado muchas veces a nosotras, casi no lo sabemos de memoria. En Colombia no se puede pensar, hay que vivir como los 3 monitos, el que se tapa los ojos para no ver las cosas feas, el que se tapa los oídos para no escuchar las cosas feas y el que se tapa la boca para no decir absolutamente nada cuando le pregunten. Mi papá y Rubén juegan al ajedrez, están callados. No me acuerdo cómo era mi papá antes de estar en la cárcel, por lo menos Tristana ya tiene claro que ese es su papá y no cualquier señor que pasa por nuestro lado. A nosotras siempre nos han hablado como grandes, desde que Tista estaba en la tripa, Luchito y yo le contábamos cómo eran las cosas fuera en el mundo y que había que tener mucho cuidado, con tiras, militares, señores con gabardina, pero también nos lo pasábamos bien. Cuando nació Tista, mi abuelita dijo que había nacido abuela. Mi mamá le decía que no nos metiera más cuentos en la cabeza. Ahora Tista es la sombra de mi papá, hace todo lo que él hace y si no lo puede hacer, entonces lo observa. Cuando mi papá toca con Rubén la guitarra, ella le sujeta los cuadernos. A veces lo mira, abriendo tanto sus ojos cafés que pienso que un día se le van a caer de la cara. Luchito y yo no estamos tan apegadas a nuestros papás. Nos hemos acostumbrado a que no estén, o que estén como si no estuvieran, o estén ocupados o reunidos con otros amigos. Tanto es así que a veces cuando nos hacen caso a nosotras nos molesta. Ya aprendimos a hacer planes sin contar con ellos. Nunca le teníamos que pedir permiso a nadie para hacer esto o lo otro, jugar a esto o aquello. Realmente son un incordio. Hace mucho que no jugamos a los indios y vaqueros, nos disfrazamos o inventamos historias, nos escondemos, corremos. Hace mucho que no atamos a Tista a un árbol y le cortamos el pelo mientras bailamos a su alrededor. Ella nunca se asusta porque sabe que bajo el disfraz estamos nosotras y nunca le haríamos daño. Como ella estuvo detenida con mi mamá, ya no se asusta de nada, solo se queda tranquila observando qué pasa en el mundo. Por lo menos hace mucho que dejó de darnos sustos y de ponerse en huelga. Ahora ya respira bien, es más fuerte y está muy contenta de su recién estrenado papá. Azor, muchas gracias. Yo quiero darle las gracias antes de que se acabe el programa. Todavía nos quedan unos 20 minutos, pero creo que después de escuchar un fragmento como este, quiero reconocer en usted la valentía y sí, digamos, todo lo que ha tenido que pasar usted
para llegar a este libro. Le doy las gracias por compartirlo aquí con nosotros, y no sé si alguien del público quiera darle también una palabra a Sor, contarle qué le ha parecido los fragmentos que ella ha compartido con nosotros. No sé si alguien se anime a venir acá, o si estamos tímidos, o si alguien de la mesa quiere darle una palabra a Sor también. ¿Aquí mismo? Sí. Bueno, pues yo conozco a Sor hace 5 años, nos conocimos en Madrid y hicimos la presentación del libro aquí en La Redada la semana pasada, y estoy muy contenta de que ella pueda estar aquí, pueda regalarnos estas memorias de una niña viajera, porque a mí me envolvió totalmente desde que empecé a leer el libro, aunque son 406 hojas, pero lo empiezas a leer y ya no puedes parar. Entonces creo que está escrito en un lenguaje muy sencillo, lloras, ríes, tiene muchas facetas, y pues nos hace viajar a diferentes continentes, países, de toda la experiencia del exilio y de la migración, pero sobre todo admiro la valentía, no solo por la mujer que es y porque es amiga mía, sino porque creo que este libro es necesario, como muchas otras muestras que hay que seguir haciendo. Creo que el tema del exilio ha sido invisibilizado, que hace 3 años no se hablaba de este tema casi, ni de los hijos de la insurgencia. Creo que este país necesita seguir tejiendo memorias, y este libro es una muestra de ello. Entonces te felicito, amiga, te quiero mucho, y la verdad es que todas las personas que estén pensando que quieran hacerlo deberían lanzarse a hacerlo, y encontrando los caminos pues creativos que cada uno sienta. Vale, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Por acá? ¿Nadie? ¿Sí? Bueno, por acá se animó alguien. Yo como tía de ella, la única tía paterna, para mí esto ha sido nuevo, porque yo vivía lejos en otro país y no estuve al tanto de las circunstancias que pasó mi hermano, mi cuñada y mis sobrinas. Tanto dolor, mi señora madre también, el ver a su primer hijo lejos de casa, y para mí ha sido complejo ver este asunto, ¿no? Palparlo ya con el libro que Rosita ha escrito, y realmente los admiro y admiro, y me duele la situación de tantas personas que han sufrido, están sufriendo y lamentablemente sufrirán, ¿no? Besos, mi querida sobrina. Muchas gracias. Bueno, para darle un descansito a Sor, quiero preguntarles a ustedes cuándo se va a hacer la socialización de este informe, de las memorias del exilio colombiano. Tenemos planeado hacer la socialización a mediados de este año, pues con las diferentes personas y comunidades que hemos trabajado durante la investigación en la frontera colombo-venezolana, en Panamá y en Ecuador. Más o menos en junio, julio, agosto estaremos haciendo esa socialización, o julio, agosto, septiembre. Bueno, aquí supongo que hay gente que ya recorrió la exposición, pero también hay gente que acaba de llegar, así que yo quisiera que ustedes le contaran a la gente, o los invitaran más bien a recorrer esta exposición, básicamente respondiendo a la pregunta de por qué necesitamos conocer estas voces del conflicto colombiano para transformar este país. Si quiere, empecemos por Juan Manuel. Yo diría que el recorrido por la exposición es una invitación a hacerse unas preguntas en cuanto a lo que se está viendo, lo que se está leyendo y lo que se está descubriendo. Hay unas realidades que son más próximas, otras que son más lejanas, pero de alguna manera el recorrido nos lleva a entender que esa guerra y ese conflicto nos ha dejado muchas marcas, y esas marcas no solo están en las víctimas, y ese es un paso muy importante, creo que invita a la exposición, que vea hasta sobre el tierra, agua y cuerpo, justamente por eso, para entender que esas huellas del conflicto no solamente están en las personas que tuvieron que llevar la carga más grande, que son las que llamamos víctimas, de una manera
muy general, pero que son de alguna manera reconocer esas marcas que tuvieron que llegar, pero esas marcas también están sobre el territorio, y ahí veas un poco la idea de entender el tema de la tierra, y es cómo nuestras diferentes tierras han sido afectadas de una u otra manera por esas luchas no solo económicas, sino luchas por poder, luchas por concentración de recursos y concentración, digamos, de poder político, han llevado a que haya una destrucción de alguna manera de la tierra que nos pertenece a todos como colombianos o colombianas. Y también el agua nos lleva a entender justamente a través de la contaminación o a través de esas afectaciones que a veces no son tan claras de ver, porque no hay el doliente ahí, que a veces es el doliente que se la lleva el agua, que parece a veces que fuera infinita pero no la es, y nos lleva a entender justamente eso, que es esas voces para transformar a Colombia se están dando desde diferentes espacios, y que de alguna manera es entender que la guerra y el conflicto nos afectaba a todos en diferentes maneras, y ese es creo que la invitación más grande que surge desde diferentes voces de mujeres, de población indígena, de población trans. Bueno, son muchas las que están en el recorrido, y en este caso hay un lugar también especial para el exilio, para pensar que justamente esas voces no solo están en el país, y por muchas razones están en diferentes latitudes, más allá de la que nosotros como proyecto de investigación pudimos acceder, como les comentaban Juan Pablo o Randolph. Hay muchas otras historias y memorias que son, digamos, importantes y que van a llevar a esa construcción, esa transformación de Colombia, como las que están recogidas en esta obra de Azor, que justamente ayudan a entender esas experiencias particulares y únicas de la experiencia del exilio, que entre más ejercicios haya, se empezará a decantar cuáles son los puntos comunes también de toda esa atomización que implicó el exilio para tantas personas. Entonces creo que esa es la invitación y la apuesta que está haciendo el museo a través de esta exposición, que a su vez quiere ser probada en un espacio público como este de la feria, para que la gente pueda dejar sus impresiones, para que la gente la cuestione. Creo que el equipo de museo también está muy abierto a que haya críticas constructivas, que esto es una de tantas apuestas, y nos gustaba mucho cuando nos lo contaba una de las apuestas, Cristina Lleras, que está, digamos, a cargo de la parte realizativa de esta exposición, es que esta es una de tantas apuestas que pudo haber habido. Nosotros estamos hablando de 8 millones de víctimas por lo menos en Colombia, sin contar muchos de los exiliados, y eso serían 8 maneras o 8 millones de maneras de contar digamos, el conflicto a través de una apuesta de museo, así como hay 8 millones de libros que se podrían escribir como el que escribe en sus memorias Azor. Entonces, de alguna manera, todos esos ejercicios son bienvenidos de siempre y cuando haya un reconocimiento a la pluralidad, que haya un reconocimiento a la heterogeneidad, y que eso lleve a construir y pensar desde diferentes voces y salir de esos lugares cómodos que a veces sentimos, sobre todo las personas que no hayan vivido directamente hechos de violencia del conflicto, que es como fuera una guerra ajena, pero ninguno de los que estamos en este país podemos sentirnos ajenos, porque aunque no haya dejado unas huellas directas sobre nuestro cuerpo, ha dejado unas huellas sobre la tierra y sobre el agua, y ese creo que es como el mensaje de la exposición. Bueno, Juan Pablo, creo que Juan Manuel ya respondió la pregunta, pero ¿qué podemos hacer los colombianos frente a esta problemática del exilio? ¿Cuál es nuestro papel en el retorno, por ejemplo? Pues más que todo es como empezar como a sentarse y pues oír estas voces, es decir, tener un campo también de sensibilización muy importante para entender qué hay detrás del exilio. Entender que pues las personas huyeron del país y no lo hicieron de manera voluntaria, sino de manera forzada, y quizás sentarse a tener más diálogos con ese, porque, y eso es otro de los, pues de las apuestas acá importantes también de Voces para Transformar, es como que nos hace falta en la sociedad colombiana abrir muchos más espacios para hablarnos entre nosotros, es decir, y no es solamente el hecho de uno encontrarse con alguien y intercambiar unas palabras, sino también tener como estos temas muy presentes sobre lo que ha significado el conflicto armado para Colombia, y en el caso del exilio pues ver qué es esa experiencia para las personas, conocer de primera mano qué es el vivir el exilio para los que así lo quieran relatar. Pues yo creo que ese sería como uno de los espacios más importantes, y el otro pues entender como esa magnitud que hay detrás de lo que ha dejado el conflicto armado para tener esos campos más amplios. Y yo a veces siento como que Colombia es un país que tiene como unas memorias, unas heridas como muy antiguas
que se han venido como enterrando en el tiempo y cada tanto surgen otra vez y empiezan como a generar esos conflictos, a generar esos espacios de violencia, porque siento que nos hace falta mucha más como terapia social en ese caso para reencontrarnos. Y con el exilio es lo mismo. El exilio, cuando nosotros estábamos haciendo el trabajo de investigación y intentábamos como categorizar un poco, pues como para acotar y sistematizar un poco esas memorias, siempre hay algo que se salía. Siempre hay algo que se renunciaba a estar como dentro de sus límites y cánones, mostrándonos no que eso era una dificultad, sino que eso era una riqueza en donde explorar, que puede ser por medio de las memorias de una niña viajera, que puede ser por la canción, por el baile, por toda una serie de expresiones, y yo creo que es ahí donde tenemos que abrir muchos más espacios. Randolph, si la gente quisiera conocer más sobre la Agenda Exilio, sobre las investigaciones que ha hecho el Centro Nacional de Memoria Histórica, ¿qué materiales podría consultar? Bueno, pues ahorita tenemos un micrositio que se llama Voces del Exilio, lo pueden buscar ahí en Google, y ahí hemos colocado un poco los avances de la investigación. Esta ha tenido como un piloto, ha tenido una fase 1 y estamos ahorita como en la fase un poco 2, terminándola. Y ahí pueden encontrar toda la información, pero no solo respecto a la investigación, sino encuentran testimonios de exiliados y exiliadas que están en Europa, en Estados Unidos, en otros contextos aquí de Sudamérica, en fin, entonces ahí pueden encontrar como material muy rico de testimonios. También pueden encontrar organizaciones que trabajan temas de exilio, que trabajan con población refugiada, en fin. Y también pues encuentran actualizaciones de noticias y temas relacionados con el tema de exilio como tal. Bueno, entonces si ustedes quieren buscar más sobre esta temática, pues pueden ingresar a www.centrodememoriahistorica.gov.co y ahí en las publicaciones del Centro Nacional de Memoria Histórica ustedes van a encontrar este micrositio, Voces del Exilio, y además pues las publicaciones que ha hecho el centro sobre la Agenda Exilio. Azor, no sé si usted quiera cerrar el programa con un fragmento más de este libro de las memorias de una niña viajera. Bueno, gracias. Este fragmento pertenece a la parte de Mozambique, donde pues porque empezamos digamos cuando salimos de acá nos empieza a proteger ACNUR, entonces digamos que nos ofrecen viajar para mis papás les ofrecen trabajar como cooperantes en Mozambique, entonces digamos que acabamos llegando a África, entonces para mí es como la época más bonita de mi infancia, con la que recuerdo con más cariño, también porque Mozambique estaba dando acogida a todos los refugiados de toda la izquierda latinoamericana y también Palestina, entonces tuve el privilegio de ir de estudiar a una escuela que tenía un pensamiento bastante libre en toda esa época en Mozambique y bueno, y muchas cosas. Entonces este es un fragmento que está en Mozambique. Mi mamá ha intentado aprender a montar en bicicleta, pero se ha frustrado porque cuando mi papá le estaba enseñando se ha caído miles de veces. Estábamos todos animándola enfrente del edificio, pero una vecina se lo contó a las demás y en menos de 10 minutos todas las vecinas estaban con sus sillas en la puerta de la casa opinando sobre los intentos frustrados de mi mamá, como si estuvieran viendo una película. Y cada vez que mi mamá se caía al suelo se morían de la risa y aplaudían. Mucha presión para mi mamá, que acabó de mal genio y adolorida. Menos mal que a mí me enseñaron un domingo en el puerto y en una sola tarde aprendí. Mi papá me agarraba el transportín de detrás, yo pedaleaba y cuando me quise dar cuenta ya no me estaba sujetando. Ese fue uno de los días más felices de mi vida. Me encanta mi bicicleta amarilla. Ahora vamos en cicla a todas partes y los que van en monopatín o patines se agarran a nosotras. Como vamos siempre todo el combo junto, los grandes ya ni se preguntan a dónde vamos. Pero para mi mamá no ha sido un día feliz. Ha estado varios días achantada y por más que le insistimos no lo quiere volver a intentar. Y eso que ella nunca se achicopala con nada. En nuestras excursiones por las afueras de Maputo hemos descubierto una playa escondida de olas enormes, a una hora pedaleando por la carretera que bordea el puerto. Como no todos vamos en cicla, las lomas las subimos andando, pero rodar las bajadas a toda velocidad es lo más increíble del mundo.
En esa playa jugamos al fútbol con los vecinos todo el día, nos bañamos en ropa interior que luego se nos seca enseguida al sol. No creo que existan en el mundo unos niños tan felices como nosotros en nuestras excursiones, sin grandes molestando, comiendo y jugando todo el día bajo el sol. Si bajamos la carretera por un camino en la montaña, llegamos a un parque vertical que tiene un laberinto. Dentro solemos jugar al escondite, aunque muchas veces podemos tardar casi más de una hora en encontrarnos porque realmente estamos perdidos. En una de esas estábamos jugando cuando Luchito apareció con Newton riendo con ropas en la mano. Lucha, ¿de dónde has sacado esa ropa? Estábamos jugando a los monos, se la vamos a esconder al señor jardinero que se está bañando con la manguera allá arriba. No había terminado de decir esto cuando ha aparecido el señor mozambicano, como su mamá lo trajo al mundo gritando: crianzas, niñas, ropas, por favor, niños, devuélvanme mi ropa, por favor. Ha aparecido tan de repente que nos ha pegado un susto enorme. Hemos salido corriendo por el camino más cercano y el señor nos ha perseguido sin descanso. Y claro, es que Luchito todavía llevaba la ropa en la mano. Se la ha quitado a la fuerza porque ella no la quería devolver todavía. Menos mal que todavía tengo más fuerza que ella y se la he podido zafar. Le he dejado al señor su ropa en el centro del camino. Al minuto el señor ha llegado y ya se la estaba poniendo mientras nos maldecía, y con razón, en Nachangana. De camino para la casa nos dimos cuenta que habíamos perdido el monopatín azul de Luchito, así que la he llevado achantada a la casa y sentada en el transportín de mi bicicleta. Bueno, regalémosle un aplauso a Azor por compartir este gran trabajo aquí con nosotros. Muchas gracias, Azor. Nuevamente, digámosle a la gente nuevamente en dónde pueden conseguir Memorias de una niña viajera. Digamos que por ahora, así como en librerías no está, la distribuidora es Rojo y Negro, que es una distribuidora libertaria que está por Palermo, y a través de ella pues se puede encargar para librerías. Acá están en 2 stands, que yo creo que lo comenté antes, con autores libros independientes, que no sé si después lo tendrán en la librería, y con Teoría de Praxis. Lo mejor que me sigan por redes, por Azor, por Facebook, y yo iré publicando ahí donde lo pueden conseguir. Bueno, a Azor, a Juan Manuel, a Juan Pablo y a Randolph, muchísimas gracias por estar en este espacio de Conmemora Radio. El tiempo en radio se va volando, así que bueno, ya hemos estado conversando 1 hora sobre Memorias de una niña viajera y sobre la Agenda Exilio. Les agradezco muchísimo por haber aceptado esta invitación y no sé si se quieran despedir con algún mensaje para la gente que está aquí en cabina con nosotros o para quienes nos escuchan por streaming. No, primero y sobre todo agradecerle a Azor por esos extractos de sus memorias, que son no solo muy bien escritos, sino que por momentos creo que nos transportaron en el tiempo, y eso es algo que nos, a nivel del equipo de investigación, es algo que nos fascinaba, ver cómo hay ciertos relatos y ciertas memorias del exilio que no solamente tienen que estar cargadas de una dificultad concreta, sino son esos momentos en que transcurre la vida y esos saltos que hace la memoria para llevar a ciertos lugares. Entonces creo que esta invitación, no solamente a leer el libro de Azor, sino a redescubrir todas este tipo de memorias del exilio, nos llevan a entender que hay otras maneras de contar la historia, hay unas historias que no conocemos, pero también, como decía Juan Pablo antes, sensibilizarnos, y esa es la manera más directa. Pero para ello hay que tomarse un tiempo, hay que decantar, hay que alejarse de esa realidad que uno tiene, y a veces qué mejor manera que viajar con un viaje que le propone una niña a través de sus memorias. Entonces creo que eso es lo que quería decir, así que un agradecimiento muy grande a Azor por eso, y digamos que esto es tan solo un punto de partida para seguir redescubriendo el exilio. De acuerdo. Azor. Yo quería decir para terminar que creo que recuperar la memoria de todas las personas es importante, porque creo que hay muchas historias silenciadas, y si estamos hablando de construir un país en paz, hay que hablar de las cosas que han pasado desde todos los puntos de vista, hay que sentarse a escuchar y no juzgar al otro. Hay que recuperar la memoria de la familia y hay que reconstruir, porque yo creo que, igual que se decía con el holocausto, hay cosas que no deben de volver a suceder, y si perdemos la memoria no vamos a saber cuándo volvemos a cometer los mismos errores. Entonces, para mí la transformación y el cambio y la paz y todo lo que atraviesa mi trabajo creativo es a través de la cultura y de la palabra y de las imágenes, de ilustraciones o películas. Entonces creo que esa es mi propuesta y mi apuesta, y espero que más gente empiece a contar su historia y empiece y la gente no la juzgue por la historia. Muchas gracias, Azor. Juan Pablo.
No, pues invitarlos obviamente a que vengan acá al espacio del Centro de Memoria, a la exposición y pues ver que esto es uno de los muchos pasos todavía que falta por dar, invitarlos también a que conozcan más sobre la temática que se está abordando desde el Centro del Exilio, ahí en la página, en el micrositio Voces del Exilio, y que pues que ojalá sigan surgiendo todo este tipo de memorias que no solamente se quedan en los relatos tradicionales, sino pues van más allá. Randolph. Bueno, yo creo que agradecerle a Sor. Primero, yo creo que estás haciendo una contribución muy grande frente a un tema, como ya hemos venido hablando, que ha sido invisible y frente al que no encontramos muchos materiales. Entonces creo que un aporte tan íntimo, que lo compartas, es muy valioso para contribuir como a todo este tema de visibilizar el tema del exilio, pero yo creo que también invita pues a otras personas que también están fuera del país, que han pasado situaciones similares, han tenido persecuciones o han sido víctimas del conflicto armado, a que es posible, digamos, hacer estos ejercicios de memoria, ya sea a nivel de organizaciones o a nivel individual, y que todas esas voces deben ser escuchadas aquí en Colombia en general, en los países de acogida también, para conocer un poco más sobre todos esos efectos que tuvo el conflicto armado pues más allá de las fronteras y que es totalmente desconocido. Bueno, una vez más, muchísimas gracias a los 4 por haber estado aquí. A ustedes que están aquí en la cabina de radio, les recuerdo que vamos a seguir teniendo Conmemora Radio durante la Feria del Libro, y si no pueden venir, pues pueden escucharnos en www.museodememoria.gov.co/radio. También la invitación para que visiten Voces del Exilio y para que sigan a Sor en sus redes sociales. Esto fue Hablemos de Memoria. Muchísimas gracias a todas. Estás escuchando Conmemora Radio en Filbo 2018.